Buenas tardes, pueblo querido. Buenas tardes a todos los países que están sumergidos en el eje del mal producto del tratado entre Chávez y Fidel Castro, tratado maligno, que lo único que hizo fue perpetuar en el poder esos dictadores y arrancarle toda su libertad y su independencia. Bueno, voy a lo que voy a hablar ahora sobre Cuba. Bueno, Cuba, mi pueblo querido, vamos al tercer vídeo, que lo prometido es deuda, y como lo prometido es deuda, ya hice el primero y el segundo, voy a hacer el tercero para concluir. No es que no haya para hacer 100 videos sobre la dictadura de Fidel Castro y toda la dictadura que han creado ellos mismos. Hay para hacer 100, pero ya le voy a dar conclusión para no hacer cansón esto. Bueno, ya vamos a terminar con Ramiro Valdés, pienso en el segundo. Voy a comenzar ahora con la OMA. La dictadura castrista creó la OMA, que fue nada más y nada menos que un tipo de campo de concentración como el que hicieron los nazis cuando la Segunda Guerra Mundial. Porque ciertamente Fidel Castro captó muchas cosas de Hitler y todo eso, la perversidad y la maldad, eso no, todo lo grabó de él, sea de quien sea de Hitler, sea de Stalin, sea de Mao, sea del que sea, él siempre estuvo para captar toda la perversidad y la maldad, y eso de la UMA, él lo tenía en su mente presente y lo aplicó en Cuba. Ahí incluso llevaron muchos jóvenes, incluso por vestirse pepillamente, con ropas de acuerdo a la época, bonita y joven, pues todo eso le causaba a él envidia y la cogió con eso, con la juventud, con los que tenían una guitarrita, con todas esas personas. Él pensó que esas personas, vistiéndose así y con la guitarrita, se manifestaban contra la revolución. Y no, en realidad nada, eran cosas de juventud, que ahí incluso cayó preso Pablo Milanés, un poeta como aquel que dice de las canciones, que llegó a ser Gloria de Cuba y fue Gloria de Cuba, y es Gloria de Cuba de verdad, porque incluso después rompió con el sistema, trató de ver y cómo y de qué manera se ajustaba derecho con ellos, pero vio que era imposible, que en realidad no era que ellos habían cometido un error con crear el campo de concentración de la UMA que hicieron, sino es que en su gen ese eran sus deseos y sus cosas, y al final terminó que murió en España. Una eminencia en la música, ¿ven? Trató de ver cómo vivía en Cuba y se ajustaba, se adaptaba a aquello, pero era imposible porque la desigualdad, la opresión, el terrorismo de Estado, todo eso ya no pudo convivir más con eso y fue a terminar al exilio, ¿ves? Así son las cosas. Eso fue un capítulo más de la dictadura cubana. Eso que la UMA, que fue nada más que un campo de concentración. Bueno, después, como ustedes saben, lo que pasó en Angola, que fue a África, mató en sí, causó la muerte de 100.000 angoleños de África, porque las catiugas, que eran armas en realidad aéreas, las viró y las prepararon terrestres, y fue una masacre, pedazos de carne de personas, brazos, todo. La causa fue de 100.000 y 10.000 cubanos murieron ahí en esa guerra al servicio de la dictadura del ego de la Unión Soviética, cuando aquello, y de él, que era sumiso, parasitario y para vivir. Ellos no le importó, la causa en sí comunista, todo eso fue una existencia, eso fue en real, porque eso se ajustaban muchos aventureros al comunismo, que era el que le toleraba situarse en el poder y perpetuarse, y ya, y le daban armas para hacer masacres. Eso de la revolución, todo eso fue un mito, y así llegaron al poder, y así inculcó él todo el movimiento que creó en América Latina y en todo el Caribe. Después que la Unión Soviética se circula, que Gorbachev ya se articuló, y en el 89-90, pues Gorbachev mismo creó el Glasnost y ya le dio fin a lo que es el comunismo, y a cada cual país le dio su libertad, a la cual hoy Putin le quiere quitar la libertad otra vez a Ucrania, que fue liberado, porque en realidad, cuando la Segunda Guerra Mundial y antes, ellos ocuparon todos esos países, Polonia, Checoslovaquia, todo eso lo ocuparon a la fuerza. Nadie de esos, Alemania, cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando ellos participaron en la guerra, la partieron al medio.
Una quedó capitalista y una quedó comunista, pero la comunista en realidad estaba tan atrasada que ellos brincaban por el muro. Pero al final venció quien venció la democracia. Bueno, pues entonces Gorbachov desarticuló todo eso, e incluso después escribió un libro, fue un hombre de renombre y está en la historia, fue el que le dio fin a esa atrocidad de comunismo que no generaba nada. Y entonces ya después Fidel Castro, al verse desorientado, porque es un parasitario, era un parasitario, pues surgió de momento Chávez, y Chávez quiso ser lo que hizo, como tenía recursos, tenía mucho petróleo, mucho oro, muchos minerales, quiso también enaltecer su nombre e ir a la historia. Como fue la historia, se alió con el maligno de Fidel Castro, que es el padrino de la mafia. Ese es el padrino de la mafia. Está el padrino de la mafia de Cecilia y está el padrino de la mafia de los carteles de droga, pues en realidad eso no tiene ideología ni nada. El socialismo por el siglo XXI no es más que un nombre para buscar darle una clasificación a esa ideología, a esa locura, a ese cartel, porque en resumidas cuentas todos los movimientos que han creado se han sustentado en la droga. Colombia adoptó el M19 y todos esos movimientos se sustentan sobre la droga. Fidel también, cuando mató a Ochoa en Cuba, también lo mató, fue por la droga, cuando participó por Noriega con Escobar, fue por interceder por la vida de Noriega, porque le había hecho una maraña a Escobar y lo iban a pelar, y entonces fue intercedor porque era un arpón. Él también estaba estuvo con Pablo Escobar, que incluso después de la muerte de Escobar, según el lugarteniente de Escobar, que hizo el recuento de todo, que incluso el novelista de Colombia, no me acuerdo ahora cuál en estos momentos, Benedetti, era el que le llevaba las comunicaciones, que él se las fue a alcanzar a México una vez. Él lo hizo un recuento y no tenía por qué hablarlo, porque no era ni cubano y no tenía nada que hablar contra la revolución, sino en una historia de esa que hacía de todas las cosas, de los acontecimientos, mencionó eso de Cuba, que se le quedaron 10.000 toneladas, 10.000 kilos de droga en Cuba cuando la muerte de Escobar, pero después era más difícil sacarlo de allí que eso, y él cayó preso y todos cayeron presos y se desarticuló la cosa. Cuba se quedó con la droga. Pero entonces lo mismo, en el eje del mal, entre el acuerdo de Chávez y Fidel, lo que querían todos los movimientos, Venezuela, todos los movimientos que tienen, Evo Morales, todos se han sustentado con la droga, ¿ves? Ellos son del eje del mal. ¿Cómo? Y de la manera que lo querían hacer, a lo primero, como él resurgió, Fidel Castro surgió por la revolución en el 59, que la hizo en el 57 al 59, con movimientos guerrilleros, él pensó que esa era la manera de que podían llegar a las presidencias todos los movimientos. Después se percataron ya para el 60 y pico, 70, que esa no era la manera ya, que él había llegado en un momento determinado, pero ya a través de los movimientos armados no llegaba a eso. Y entonces se hizo el convenio ese que se ha hecho, de que muchos desarticularon los movimientos eso, y entonces cogieron los más profesionales, como Petro y otros más, y lo prepararon bien y le dieron recursos y le apoyaron la candidatura con dinero y con todo, y llegaron a los poderes, porque ya se percataron que con la sangre no podían llegar a los poderes, porque se volvió sanguinaria la cosa, y ya entonces los Estados Unidos, la D y todo eso, pues iban contra esos movimientos, y ya los pueblos, estando en la droga, como ellos tuvieron que estar en la droga y matar a gente y coger vacunas y todo, ya lo rechazaban. Entonces cambió, y como hizo Petro, un guerrillero disfrazado de democracia, pero no es guerrillero nada, es lo mismo con lo mismo, ¿ya me entiendes? Por mucho que se vista, como dice, la cosa no va. Ese es el problema, que ellos no pueden esconderse, pueden disfrazar, pero no va. Eso es como el cuento que venían a buscar a la tierra un pelado, y entonces un pelú, y entonces se peló y dijo, como no está el pelú, me llevo el pelado. Este es lo que pasa. Petro se podrá disfrazar de lo que se quiera disfrazar, pero sigue siendo un guerrillero y sigue siendo de izquierda. Bueno, ese es el recuento, el número 3, que voy a terminar, que le he hecho, porque todo lo que Fidel buscaba era eso, que creó después con Chávez, el movimiento ese que creó cuando se desarticuló la Unión Soviética, él en ese imperio, y entonces ha dejado, entonces murió él y muere Chávez.
dejaron a la familia supermillonaria, pero le dejaron un legado bien grande a la humanidad. Ya no se puede decir ni a Venezuela ni a Cuba, porque ahí están mezclados muchos países del mundo, incluso eso le trae problemas a la humanidad en general. Todo lo ocasionado por ese perverso de Fidel Castro y después que se le unió Chávez, eso le ha traído a la humanidad todas las consecuencias que hoy en día Cuba no, la dictadura, en el terrorismo internacional, que no lo puede quitar nadie. Eso sí, que todo lo que le trajo Fidel Castro a la humanidad fue perversidad, dictadura, sangre. No solamente los 100.000 muertos que ocasionó en África, el movimiento de Fidel Castro debe haber costado a la humanidad sobre 200, 300.000 muertos. Pues eso es lo que ha costado el movimiento del siglo XXI, más toda la penetración que hizo Fidel en todos los movimientos. El 59 se le metió a Santo Domingo con Delio Gómez Ochoa, después con el mismo Ochoa, que Delio Gómez Ochoa era tío de Arnaldo Ochoa Sánchez. Se metió en Venezuela, hizo el movimiento en Venezuela, y así todo lo que causó la perversidad de Fidel Castro. Fue un perverso, fue lo más maligno que ha dado la humanidad. Si lo pones al lado de Hitler, posiblemente se quede chiquito, porque Hitler se dedicó a su país y hizo una guerra mundial, pero fue a su país, pero él no. Fidel Castro trató de penetrar el mundo entero, le causó malestar al mundo entero, y todavía estamos padeciendo eso, y vamos a ver cómo salimos de eso en que los metió Fidel Castro, porque Chávez era secundario. Chávez era un monigote pegado atrás del otro, el intelectual y el que tenía eso en la cabeza y en la mente, y el gante, y lo más mafioso que ha dado la humanidad fue Fidel Castro. Así que eso es lo que les quería decir. Termino con el número 3, dice el 1, dice el 2, dice el 3, para dar un cronograma de la vida más o menos de Fidel. No la puedo dar en 3, tendría que hacer 100, porque la maldad que hizo ese hombre en tantos años, se perpetuó 64 años, como aquel que dice en el poder, no era fácil. Él participó como de 50 y pico años, porque ya hace 64, pero él murió hace unos añitos. Pero en esos 50 y pico años lo que le trajo a la humanidad fue tanta perversidad, tanta maldad, que puso al mundo al borde de una guerra nuclear. Así fue en el 62, cuando Gorbachov estaba en el poder por la Unión Soviética. Valga los cohetes que se quitaron de Turquía, que los americanos los quitaran de Turquía para que los rusos quitaran los cohetes de Cuba. Ya la Kennedy tenía en el 62 ya el ejército ahí ya para invadir a Cuba, y ahí hay un desprendimiento de la guerra nuclear mundial. Fíjese, la maldad de ese hombre no cabe en el hemisferio entero, porque la causa que le dejó a la humanidad, bueno, es que el diablo ha dejado poquito, porque el diablo lo único que está allá, según dicen las cosas, es con un caldero grande friendo gente. No, pero este lo mandaba a matar por cientos de miles de un bombazo. Mira lo que hizo en Angola y lo que ha hecho a la humanidad. Así que si Hitler trajo muchos muertos a la humanidad, y si el comunismo le trajo muchos muertos a la humanidad, Fidel Castro fue una secuencia de criminalidad en el mundo entero. Bueno, eso es lo que le quería decir, hermanos míos, y hasta otro momento.